Y ahora vamos a hablar con Luciana Echevarría, que es legisladora también del MST, y que queremos escuchar porque a ver qué dicen desde ese sector, donde sí, por supuesto, avalan la protesta de mucha gente que está en una situación complicada. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Y ustedes qué dicen de estos proyectos, tanto el de CID cuanto el de el radical, que también propone controlar, o mejor dicho, que no se hagan las protestas dentro del microcentro? No, la verdad que creemos que ambas iniciativas con sus particularidades son aberrantes, que tienen que ver justamente con cercenar un derecho constitucional que es el derecho a la protesta, ya sea en el proyecto del radicalismo, que lo que busca es regular, digamos, de manera muy exagerada, digamos, un proyecto, porque digo, y que es contradictorio, porque el mismo proyecto define a las manifestaciones públicas como, bueno, aquellas que son pacíficas, ya sean previstas o espontáneas, y dos artículos más adelante te piden que sí o sí pidan una autorización con 48 horas de anticipación. Incluso establece la excepción de las marchas, que, por ejemplo, con las del 24 de marzo, lo cual la verdad que parece un chiste de mal gusto, porque los derechos humanos no es algo que recordamos el 24 de marzo, sino que los defendemos todos los días y vía la protesta social. Y bueno, en el caso del proyecto del oficialismo de Juan Manuel Cid, la verdad, bueno, avanza mucho más en reprimir y criminalizar no solo la protesta social, sino también crea otras figuras que apuntan a los sectores más vulnerables, porque, por ejemplo, aquel que hurga en la basura, los cartoneros van a recibir penas, o que orinen en la vía pública, o sea, aquellas personas que están en situación de calle. O sea, que por donde uno lo mire, la verdad que es una situación realmente muy grave, que esta legislatura esté discutiendo este tipo de cosas, cuando es la misma legislatura que durante todo este tiempo no ha tenido, ni ha debatido, ni ha aprobado ni una sola política de contención social, ni una sola política para dar respuesta a los múltiples reclamos que existen en la provincia, porque además hay que decirlo, vos recién mencionabas las cifras, y Córdoba está peor en todas que la media nacional. Los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación, ¿sí? Entonces, obviamente que el último recurso que les quedan cuando ninguna de las instituciones de este Estado da respuesta, digo, porque la democracia es mucho más que ir a votar una vez cada 2 años o cada 4 años. La democracia es que las instituciones que existen tienen que garantizar los derechos más elementales para el conjunto de la población. Y además es la forma de participar, no solamente participo a través del voto una vez cada 2 o cada 4 años, sino que hay otras formas de participación activa en democracia. Por supuesto, pero digo, ¿por qué digo esto en relación a las instituciones del Estado? Porque si te pones a ver, digo, todo el debate gira siempre en torno a las consecuencias de las manifestaciones y no sobre las causas, claro, de las manifestaciones. Y cuando te pones a ver las causas, en prácticamente todas el Estado, por acción u omisión, tiene responsabilidad. Entonces, se da un círculo muy perverso y muy funcional a los oficialismos, y hablo en general porque no hay grieta en la aplicación de este tipo de políticas, se están peleando a ver quién es más de derecha en relación a esto, pero es muy funcional porque es el propio gobierno, el Estado, el que no da respuesta, el que le da la espalda a estos sectores, e instalan en la sociedad, junto con los sectores empresariales y también los grandes medios de comunicación, de que el problema son las marchas, ¿sí? Y crean un enemigo, digo, con esto de los discursos de odio, en contra de los planes sociales, los piqueteros y demás, se generan este tipo de mecanismos que los permiten sacárselos de encima, y así el Estado y el gobierno sigue sin dar respuesta y la situación está cada vez peor, digamos, porque acá lo que están discutiendo es cómo sacar a estos sectores de la calle, pero no de la pobreza. Y eso es lo que tenemos que discutir. Digo, porque cuando las papas terminen de quemarse, ¿y qué va a suceder? Porque justamente estos sectores, en vez de estar abocados a darles las respuestas a los problemas estructurales, están abocados a discutir este tipo de cosas, en esos momentos no va a haber ley que valga. Entiendo lo que planteas, que, insisto, me parece que es la cuestión de fondo, la crisis y las consecuencias de la crisis, la pobreza, la indigencia, el desempleo. Ahora, también te quiero preguntar, ¿qué le responden? Ahora tengo que hacer el corte, ¿sí? Vamos a un corte breve y te hago seguimos con Luciana Echevarría, porque quiero preguntar también si se puede lograr un punto de equilibrio. Ya venimos, la pausa. Bueno, seguimos con Luciana Echevarría, que está planteando, claro, el tema de fondo no es la protesta, sino la pobreza. Te quería consultar, no obstante,
¿Es posible un punto de equilibrio donde se produzca la protesta, la gente salga, reclame, marche, sin molestar, por ejemplo, al comerciante que necesita vender para poder comer o vender para poder pagar un sueldo? Y yo creo que va a ser difícil encontrar ese punto de equilibrio si no atacamos las causas, que es lo que estábamos discutiendo antes. Digo, porque en el caso de los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, pero todas las semanas, acampes, marchas, bueno, pues estamos hablando de un sector, te diría, nos están haciendo precio, porque les vulneran los derechos más elementales, que es el de la subsistencia, el de poder comer los 365 días del año. A nadie le escapa de que el comerciante, el pequeño comerciante también se ve afectado. Ahora, ¿realmente creemos que el problema de los comercios son las marchas? La verdad que creo que es una mirada muy ingenua, para no ponerle otro término más duro. O sea, evidentemente no escapa a la situación económica más general y en el cual el gobierno provincial y también el nacional solamente tienen medidas de promoción, de incentivos, de alivio fiscal para las grandes empresas. O sea, podrían bajarle los impuestos, porque podrían ayudar ellos. Y por supuesto, a ver, yo te digo, lo que ha pasado en estos años en la legislatura, que atravesamos una pandemia en la cual todos estos sectores se vieron realmente afectados y no hubo una sola política de incentivo, de alivio por parte del gobierno provincial. Las cosas que se aprobaban eran para las empresas de la economía del conocimiento, que fueron las que más ganaron con la pandemia, para los desarrollistas inmobiliarios y para el sector del agro, que como siempre decimos nosotros, es el único sector que tiene la posibilidad de discutir qué se hace con sus impuestos, con el famoso fondo sojero. Entonces, y no escucho a ninguno de estos comerciantes quejarse por esa situación o dirigirse a la legislatura reclamando políticas específicas para su sector. O sea, la verdad que han, digamos, los gobiernos y estos sectores empresariales están teniendo mucho éxito en instalar socialmente de que el problema son las marchas y que, digamos, y de esa manera el hilo se corta por lo más delgado. Bueno, es el otro problema en todo caso. Pero es una manifestación, es una consecuencia. Son un problema para mucha gente que quiere circular, transitar, llegar o... Y sí, pero entonces, o sea, el problema es el que cobra un plan social y no el Fondo Monetario Internacional. Claro, digo, son un problema en este sentido, lo planteo Luciana. Si no, ustedes irían a protestar, a feriar y eso no ocurre. Y no, y claramente, porque además, bueno, hay mucho cinismo, ¿no? Yo lo he escuchado así en la comisión diciendo, bueno, pero el derecho a peticionar a las autoridades, pueden ir a la legislatura o al panel, que ahí hay un enorme parque. A ver, o sea, todos los que estamos ahí sabemos perfectamente que cada vez que hay manifestación está vallado a cuadras. Sí, no podés pasar por el puente 25 de Incluso la propia policía corta los puentes para que no se acerque nadie, porque la idea es que nadie se acerque a estas instituciones. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Digamos, y la verdad, digamos, yo te pongo ejemplos, un par de ejemplos de cómo funcionan, digamos, las instituciones. Por ejemplo, esta joven violada en forma grupal en 3 oportunidades por el mismo grupo y que presentó más de 20 denuncias. ¿A dónde está el Estado? ¿Dónde está la justicia ahí? O con la cuestión ambiental, más de 100 causas, amparos, medidas cautelares puestas cajoneadas completamente. ¿A dónde se pueden manifestar estas personas? O los jubilados que fueron ajustados en plena pandemia cuando eran el grupo vulnerable y que cada vez que se quieren acercar a la legislatura los espera un vallado descomunal y no pueden, y obviamente nadie del oficialismo los ha recibido nunca. O en el caso de los trabajadores que pelean por mejoras salariales, a ver, los docentes, por ejemplo, que si no fuera por el paro que hicieron, que se tuvieron que comer un montón de descuentos, y la multitudinaria marcha que hicieron hace unas semanas atrás, ni siquiera habrían logrado esto de que se les adelante un tramo de una paritaria que ya era miserable. Entonces, con este proyecto de CID, esos docentes, por ejemplo, podrían tener hasta 6 días de prisión por haber marchado en una de las avenidas principales de la ciudad. Entonces, Luciana, dijiste en 2 ocasiones, hablaste de gobierno de derecha. Al gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández y Cristina y que ahora lo tiene a Massa como ministro de Economía, me parece que cada vez más ortodoxo, Massa, Rubinstein, ¿ustedes lo ven como un gobierno de derecha?
a pesar de que ellos se proclaman que no son un gobierno de derecha. No, claramente, claramente. Nosotros decimos, porque también se quiere alimentar esto que es tan funcional a estas estructuras partidarias de que si no nos votan a nosotros viene la derecha. No, no se viene la derecha ya gobierna con masa. Digamos, y ha habido un giro también muy importante en todas las últimas medidas, en las últimas designaciones en el gabinete. A ver también cómo ha actuado en el sur, en la Patagonia. Ni Macri se animó tanto. O sea, evidentemente estamos en un contexto donde todos estos partidos tradicionales están peleando a ver quién está más a la derecha, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy preocupados porque la situación sigue empeorando y como te decía antes, digamos, esto va a estallar de alguna manera, ¿no? Y entonces, si le damos más poder a la policía, a esta policía tan cuestionada como la que tenemos, que en plena pandemia actuó de manera completamente arbitraria, que ha llegado a asesinar a Blas, a Joaquín Paredes, a esa policía le vamos a dar más poder como establece este proyecto, que pueden actuar completamente de oficio para hacer cesar, ¿sí?, las consecuencias de la contravención sin ningún expediente, o sea, con una simple orden verbal esa policía puede actuar. O sea, la verdad que es un terreno muy peligroso y la verdad que no creemos que sea por acá la discusión. Yo lo planteé en la Comisión de Asuntos Constitucionales, además de reclamar, por supuesto, de que se escuchen las otras voces, porque esa comisión estaban todos los representantes de la Cámara de Comercio y no estaban las organizaciones sociales, los sindicatos. Por supuesto que vamos a reclamar eso. Ahora, creemos que este debate no debería avanzar por este lado. La última que te hago es, en caso de que se apruebe la ley, ¿crees que es factible que se aplique? Porque ya, yo le decía recién a Cid, hay una ley sancionada por esta legislatura imitando lo que sancionó Mendoza, para que cuando haya un paro, por ejemplo, de colectivos, se garantice un servicio esencial, cosa que no ocurre acá, en Mendoza sí. ¿Crees que es posible la aplicación de esta ley o que ahora están haciendo esto como una especie de fulbito para la tribuna? Mira, yo creo que si se aprueba esta ley va a representar una mayor represión y criminalización en muchos sectores que ya la están pasando mal y ahora la van a pasar peor. Pero como te decía antes, cuando todo termine de estallar y que vamos a ese camino, lamentablemente, porque no hay ninguna política por parte del gobierno de tratar de, digamos, dar respuesta a los reclamos más sentidos de la sociedad, entonces a mí la verdad que creo que no va a haber herramienta legal que valga, ¿no? Que esas manifestaciones se van a dar por igual y por eso es tan importante, porque todo esto lo hacen en nombre de la convivencia ciudadana, ¿no? Y están fomentando todo lo contrario. Nosotros tenemos que, actuar pensando de que esto no puede ser una pelea de pobres contra más pobres, de trabajadores ocupados con desocupados, sino que cada vez que vemos a alguien que está cortando una calle, tenemos que preguntarnos quién no está haciendo lo que tiene que hacer, cuál es el derecho que está siendo vulnerado. Me parece que ese es el camino que tenemos que emprender para pensar en otras soluciones, por supuesto, y encontrar este equilibrio que vos preguntabas antes. La única forma es si las cuestiones más elementales las tenemos garantizadas para el conjunto de la población y después se pueden encontrar otras formas también de expresarse y manifestarse.